haciendo preguntas y nosotros mismos vamos escudriñando. Ya usted tiene que pasar esa etapa. Ya ustedes ya pueden estar tomando leche, que hay que llevarlo a ustedes entonces a tener estudios inductivos. O sea que ustedes junto conmigo van viendo la Biblia y vamos viendo qué es lo que dice la Biblia y vamos profundizando en la escritura, ¿ok? Así que vamos a entrar en este estudio inductivo. De ninguna manera cambia la cuestión del estudio. Lo que hace es que nos lleva a nosotros a pensar un poquito más y a analizar. Y el estudio inductivo va teniendo preguntas, ¿ok? Hay preguntas que están ahí que usted tiene que mirar el libro de Jonás para contestarlas. Usted no puede contestar sin mirar el libro de Jonás. Así que yo le invito a que abran la Biblia en el libro de Jonás. Y se le invitó a todos. No sé si Andrea no está, ¿verdad? Alejandro no está. Se le invitó a todos que leyeran la Biblia de los mormones, ¿no? Se le invitó a todos que leyeran el libro de Jonás para que se le hiciera más fácil ver el estudio inductivo. Así que si usted no lo leyó, pues va a estar perdido. Porque el estudio, vamos a tratar de contestarlo aquí. ¿Ok? No lo leí, hermano. Bueno, casi todos, ¿verdad? Cometemos ese mismo error. Vamos a orar antes de comenzar. Así que estemos puestos en pie, los hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Okay. Señor Dios del cielo, te damos gracias por este momento que tenemos de compartir tu palabra, estar juntos aquí para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo podamos estudiar, escudriñar y todos juntos aprender a través de la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, todos juntos, Señor, juntos en Cristo Jesús, Señor, como hermanos en Cristo, vamos a ir aprendiendo unos de los otros, Señor. Y por tanto, mientras estamos estudiando, Señor, da sabiduría a cada uno de nosotros para comprender cuál es el consejo de la Biblia para nosotros en relación al tema que trae este libro. Porque no está escrito una mera historia, un relato histórico. No, Señor. Está escrito la palabra tuya, la cual es viva y eficaz y tiene el propósito de enseñarnos algo, el Espíritu Santo. Así que te pedimos esa sabiduría y esa dirección. Y esto te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, muy bien. Bueno, vamos a repasar, solamente brevemente voy a pasar los slides para que vean ustedes qué fue lo que se estudió la otra vez. Okay. Vean, aquí dimos la introducción, hablamos de la introducción. No lo voy a repetir porque pues, ya hablamos sobre ella. Y lo que habla la introducción es que vamos a estudiar un libro donde hay que tomar decisiones y cómo se toman las decisiones correctas. En el caso de este estudio nos va a enseñar varias cosas con relación a Jonás y las decisiones que él tomó. Entre esto que comenzamos en la lección 1, comenzamos a ver la historia de Jonás y nos da entonces una primera vista, este estudio de todo lo que vamos a ir viendo y unas preguntas que comenzamos a contestar la semana pasada. De qué manera la historia desafía tus expectativas, de qué detalles habías notado antes. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando aquí, yo le hice la pregunta, ¿qué usted cree lo que es un profeta? Y todos contestaron, no, es un hombre serio, es un hombre de Dios, era profeta, es un hombre que habla la Biblia, es un hombre de Dios tremendo. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué ustedes creen de Jonás? Todos dijimos, oye, espérate, la expectativa de nosotros es un hombre de Dios, pero Jonás, hermanos, Dios le dio unas instrucciones y se fue para otro lado. Y dijimos, entonces, ¿qué hizo? Desobedecer, huyó para otro lado. Aquí el estudio, él tenía aquí la nieve y él buscó otro sitio, se fue para el otro lado. Para Tarsis, y cogió un barco y todo para Tarsis, para el otro lado. Entonces, la expectativa que teníamos de un profeta nos cambió, ¿verdad? Dijimos, oye, pero entonces este profeta, hay profetas que cometen sus errores. Hoy estaba escuchando yo un hermano que era profesor de seminario, se llama Raúl José Ferraro, es argentino. Es muy bueno, usted lo consigue por internet, es muy bueno, un tremendo maestro.
Y él estaba diciendo, nosotros tenemos que escuchar y a veces leemos libros de hombres de Dios, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no pensemos que los hombres de Dios no cometen errores. Los hombres de Dios cometen errores. Hay hombres de Dios que cometen errores. Y de verdad que me despertó a mí porque yo he leído muchos libros de Spurgeon. A mí me encanta Spurgeon, pero él decía, Spurgeon también cometió sus errores. Y cuando yo busco la historia de Spurgeon, cometió sus errores. ¿Sabe qué tenía Spurgeon, hermano? Fumaba cigarro. Un hombre de Dios como ese que Dios usaba, fumaba cigarro. ¿Qué tenía Calvino, que era abogado? Que Calvino creía firmemente y discutía y decía que la transustanciación, era que bajaba el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo literal. Él creía eso, que la sangre era literal, cuando se hacía la cena del Señor. Eso muestra claramente que tenía sus errores. Así que él fue llevándome a mí a través de un video que estaba viendo, y yo dije, oye, yo nunca había captado eso. Realmente tenemos que entender que muchos de estos hombres de Dios, que fueron hombres de Dios usados poderosamente, cometieron errores. Entonces yo digo, por eso, tenemos que tener claro, que todos podemos cometer errores, y ese es el punto de lo que nos muestra este estudio. Él dice, ¿qué detalles habías notado? ¿Qué añade a tu comprensión del libro? ¿Ves? Cuando ves esos detalles. Así que nos va hablando sobre esos detalles y todo eso. Vamos a ver el otro punto que estuvimos estudiando. Cuando leemos la narrativa es importante prestar atención al retrato de los pasajes, de los personajes. ¿Por qué? Porque es importante tomar la idea clara de los personajes. ¿Cuántos son los personajes que hay en el libro de Jonás? Vamos a ver. Tres, ¿cuáles son? Jonás. Y los dos hombres que iban con él en el barco. No, dos. Ahí iban un montón. Eran dos y Jonás. El marinero. El capitán. El rey. Jonás. Eso lo discutimos. Pues tú estabas la semana pasada. Y el pez. ¿El qué? El pez. Eso no es un personaje, pero fue un animal que Dios usó. Porque el pez, imagínate, es importante tomar detalles como los personajes que está mencionando él, el rey, está mencionando al marinero, ¿verdad? Al capitán del barco, porque los demás eran marineros. Esos son personajes importantes y tuvieron relación con esta historia, ¿verdad? Tienen una relación directa y nos enseñan mucho. Así que dice el autor del estudio que es importante la narrativa, tomar atención a los retratos de los personajes, quiénes son realmente los personajes que participan. Lo otro es, Jonás está a la altura de tus expectativas, eso lo vimos ahorita que le expliqué a ustedes. Y entonces también son adecuadas las reacciones de Jonás ante las inclusiones a la acción de Dios para dicho rol. ¿Sabe? Fue adecuado que él cogiera para otro lado y contestamos la salvación, ¿no? Se supone que él obedeciera a Dios, porque esto lo que está haciendo el hermano. Fue completamente desobediente. Él dijo, no, él ni siquiera habló. Él lo que hizo fue que llegó, como aquí en el retrato, en el que vimos anteriormente, llegó a Nínive, dijo, para allá yo no voy. Y la semana pasada, para que ustedes vean, estudiamos los primeros 4 versos, la semana pasada estábamos diciendo que Jonás, acá conversando y haciendo un estudio inductivo, decíamos, Jonás, una de las cosas que ocurrió era que él sabía que ese era un pueblo violento y que por eso, decía Wilmer, tenía miedo. Pero nosotros decimos, bueno, eso podía ser, pero regularmente cuando encontramos al final del libro nos damos cuenta que Jonás lo que pasaba era que sabía que Dios iba a perdonar al pueblo y él era un profeta famoso porque él mismo me trajo un verso, ¿verdad? Nos trae un verso del Antiguo Testamento donde aparece Jonás y lo consideraban un tremendo profeta. Y el problema de Jonás fue que él no quería quedar mal. Eso fue todo. Por eso es que él dice que no quería ir. De hecho, le dice a Dios, es que yo sabía que tú ibas a tener misericordia. Lo vamos a ver en el libro, lo vamos a encontrar en el libro. Es interesante, ¿verdad? Todas esas cosas cuando Jonás no obedece y se va para el otro lado. Vamos a ver también otro punto, ¿verdad? ¿Cómo interactúa Jonás con Dios?
aquí estuvimos hablando, y es bueno que ustedes que están aquí, que ahí tenemos más gente, estuvimos hablando, ¿se acuerdan? De cómo Jonás recibió las instrucciones de Dios. ¿Y qué dijimos? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Te acuerdas? Aquí tenemos a el joven que sabía y que lo sabe todo ya. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijimos? ¿Cómo Jonás, Dios le da las instrucciones y cómo él sabía que tenía que seguir las instrucciones? ¿Cómo le habló Dios a Jonás? A través de su corazón. A través del corazón. ¿Ok? Y estuvimos hablando un buen rato, porque tú sabes cuando Dios te habla en el corazón, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? O sea, tú sabes cuando es Dios y cuando eres tú. Tú sabes cuando es Dios que te está hablando y cuando eres tú. Y hay que aprender a hacer silencio para escuchar la voz de Dios, porque a veces nosotros hablamos mucho con nuestra mente, ¿sabes? Eso es una cosa increíble. Ajá, mi hermano. Eso es lo que iba a decir. Uno siempre cuando es Dios es solo una vez. Y ya de ahí ya no sigue uno pensando, o será que me quiso decir, o será que me quiso decir. O sea, y entonces ya uno piensa otras cosas. O sea, si él dice, hoy es domingo tienes que hacer esto hasta ahí. No va a decir si pasan 2 horas, lo cambias de él. O sea, ya ese ya es la mente. Ahí se terminó el mensaje de él. Porque después le queda en la mente, así como yo le dije al hermano Jorge, ¿y qué tengo que hacer? Le digo. O sea, ya él ya no me dijo, solo dijo, ve y dile que el tiempo se acabó. Entonces ya yo me quedé en mi mente y ya le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero ese era ya yo. Que si él me dijo, no, pues cumpla lo que dijo. Ya no es que Dios me haya dicho. Ya no me Ya lo pensaste. Lo que él dijo ya estaba hecho. Él como que me aclaró lo que tenía que hacer. Entonces uno puede decir, no, pues Dios ocupó al hermano Jorge para que me dijera otra vez. Él ya no va a decir otra vez. No. Ese Ese es el punto. Sabemos que es Dios, primeramente, y un punto importante es, ¿por qué sabemos que es Dios? Porque habla conforme a la palabra. ¿Ok? Habla conforme a la palabra. O sea, no hay manera que Dios te hable de otra forma, sí, amigo. Si dicen que Jonás era un mal profeta, ¿por qué Dios lo escogió? Bueno, él no era un mal profeta. Él desobedeció, él se convirtió en un profeta desobediente, pero él era un buen profeta y Dios lo escogió porque era un buen profeta. Eso es interesante la pregunta que hace ella, porque el libro nos muestra que Dios habló a Jonás porque era un buen profeta. Era un profeta que Dios lo quería usar para llevar el mensaje a Alejandra a Nínive, que era un pueblo completamente perdido y violento. Ahora, ellos conocían Nínive sabía quién era Jonás. Eso es un punto importante. Ajá. Pero es que en realidad el punto es de que Dios le dio una orden. Cuando Dios habla es orden, no es si lo quiere hacer. Y esa fue la consecuencia de que sufrió Jonás, de ir hasta llegar hasta la panza del pescado, Sí. por la desobediencia. Porque Dios le dijo, claro, ve a Nínive. Es más, hasta le dio el mensaje. Sí. Dile que dentro de 40 días voy a destruirlo si no se arrepiente. Eso era todo lo que iba a decir. Tenía que ir a programar. Era proclamar, eso era todo. Él iba a pasear así, dentro de 40 días, si no se arrepienten, Dios lo va a destruir a mí. Eso era todo. Ayer lo que yo digo, ahí siguió lo de Jonás, que él dijo agarre para allá, como que él dice, Dios me va a perdonar que agarre para allá. Interesante. Ajá, Muy entonces interesante. él va a perdonar que agarre para allá y no lo perdonó. ¿Cómo Jonás se atrevió? Que esa era una buena pregunta que hicimos el miércoles pasado. ¿Cómo Jonás se atrevió a desobedecer a Dios? La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? Sí, hermano. ¿Sí? Pues así lo hizo Jonás también. Es que es interesante porque cuando tú te pones a pensar, oye, pero ¿cómo Jonás, esa fue la hermana que lo trajo ella, ¿cómo Jonás desobedeció sabiendo que Dios es Dios? Y como nosotros sabemos quién es Dios y desobedecemos a Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Es la realidad. Sí. Ahora le va como en feria. Sí, después le va a uno como feria, exactamente. Esa es una buena expresión de allá de Salvador. Te va como feria. No, es de México. ¿Cómo De ven?
Pero allí no es como feria, sino que es como en. Como en feria, o sea, como en feria. Bueno, no entendí, pero Feria es yo. como Porque para nosotros una feria es un montón de juegos y esas Por cosas. eso es Que te va como en feria, un montón de vueltas que tiene que dar. como feria es así, es vuelta, juguete, pero en feria es como que le va a ir mal. Te va a ir mal. le va a ir mal. Esa es la Pero eso es lo que vimos. Él desobedece. Ahora, es importante aprender de este pasaje varias cosas. Entre esas cosas que estamos aprendiendo es qué ocurre cuando nosotros desobedecemos a Dios. Eso lo vamos a ver. Ya le di la respuesta. Sí. Como en feria. Le fue con feria, como feria. Ahora, es interesante otra pregunta que hicimos el miércoles pasado. Considera a los marineros, y entre ellos el capitán de los marineros, y el pueblo de Nínive, considéralos a ellos. El pueblo de Nínive estaban perdidos y los marineros estaban todos en el barco tranquilamente, y allí se metió Jonás desobedeciendo a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo difiere su reacción ante Dios de la de Jonás? ¿Cómo difiere esa reacción del marinero y del pueblo? ¿Cómo, de la de Jonás? Le tenían más respeto a ellos. Tenían más respeto. ¿Y sabe qué hicieron? Obedecieron, hermanos. Porque le dijeron, Nínive se va a ser destruida, y dijimos el miércoles pasado, hasta los animales ayunaron, hermano. Ellos sí El creyeron. rey dijo, no come nadie. Aquí no come nadie. Ni las vacas, ni los becerros, aquí no come nadie. Todo el mundo en ayuno. Y ellos obedecieron, hermano. Los marineros empezaron a clamar cuando O vieron sea, todo. sí creyeron. Creyeron y dijeron, pues mira. Ellos le dijeron Ajá. a los marineros, a Jonás, los marineros le dijeron a Jonás que cómo se le había ocurrido desobedecer a Dios. Sí, le dije, pero tú eres loco, chico, tú eres loco. Eso, acá paramos a nosotros, tú eres loco. Y él mismo le dijo, le Sabiendo preguntaron, que era un Dios que todo ¿qué podemos hacer? Y él, me tiene que tirar al mar, tiren al mar. O sea, sáquenme del barco y todo se tranquiliza. Ellos no quisieron sacarlo la primera vez y siguieron luchando, pero la tormenta se puso peor y dijeron, hay que sacarlo. Y lo patearon para afuera. Y cayó, y cuando cayó en el mar vino un pez y se lo tragó. Vamos, dime la pregunta. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió? Importante. Porque cayó en el agua. Y lo que pasó fue que tan pronto cayó en el agua, estaba la tormenta, el mar se tranquilizó inmediatamente y quedó una bonanza y vino un pez y se lo tragó, lo vino por debajo y un plug se lo tragó y lo metió en el estómago. No murió por el poder de No murió, no. Dios mandó ese pez. Interesante, un punto importante que dice ella, ¿cómo él sobrevivió en un pez así? Bueno, sobrevivió, hermanos, allá adentro, pero no la pasó muy bien, ¿sabes? Usted se imagina la peste de pescado muerto, las babas de la ballena o de lo que haya sido, algas por todos lados, y golpes para todos lados, porque ella siguió por la trayectoria del mar. Ella fue el más obediente que Jonás, porque Dios le dijo, vete, lo vomitas allá. Y él dando vuelta en el estómago, creándole problemas estomacales al pez. Y eso nos pasa a nosotros cuando desobedecemos. Eso nos pasa a nosotros cuando desobedecemos. Ciertamente. De hecho, el libro nos muestra, y vamos a verlo cuando estemos estudiando, todo lo que pasó Jonás en el vientre del pez. Vamos a ver ahora otro punto importante. La lección 2. El profeta fugitivo se llama esta lección. Lee Jonás del 1 al 6. Alguien lo puede leer del 1 al 6. Jonás del 1 al 6. Vamos a ver. ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Hasta ahí? No, 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Muy bien. Aquí en estos versos nos habla y podemos reflexionar, ¿verdad? La primera parte, que es del 1 al 3. El libro de Jonás comienza con muchos de los libros proféticos. La palabra de Dios es anunciada a su mensajero. De esa manera vamos a ver algunos pasajes donde esto ocurre. Dios le habla a los profetas y, como dijimos, estamos diciendo, no dice la Biblia que le habló audiblemente. Entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que eso de que Dios le habló era en su corazón, que les habló y los dirigió. Vamos a ver algunos pasajes. Primero, compara con Joel 1.1. Búscate Joel 1.1, que ahí a Joel Dios también le habló. Vamos a ver qué instrucciones le dio a Joel. Es uno de los casos, ¿verdad? Donde esto está en los profetas menores. Joel es uno de los profetas menores. Búsquelo por ahí. Joel, vamos a ver 1.1. Vamos a ver, ¿lo tienes? Muy bien. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Joel. Es que no dice 1:1. Ah, 1.1. Vino palabra. Léelo, Frank. No, es que me diste. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Hijo de Petuel. Palabra de Jehová que vino a Joel. Ahí después va a decir la palabra que le vino a Joel. De hecho, puede leer el verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esa es una pregunta, ¿verdad? Joel recibió un mensaje de Dios y él lo llevó al pueblo. Así Dios usaba a los profetas. Vamos a ver a otro más aquí. Miqueas 1.1, también los profetas menores. ¿Quién lo tiene? Miqueas 1.1. ¿Qué pasó? Estamos en la versión 2. Miqueas 1.1. Miqueas 1.1, también está ahí. Lo leo. Léalo, hermano. Palabra de Jehová que vino Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Exacto, vino palabra de Jehová por lo que vio Samaria en Jerusalén. Lo que está confirmando el estudio es que Dios da palabra de Jehová a los profetas y así también Dios dio palabra de Jehová a Jonás. Jeremías 1.4. Ahí es 1.4. Jeremías 1.4. Vamos a ver si alguien lo tiene, lo pueda leer. Lo que está confirmando el estudio sencillamente es tratando de hacernos ver claramente de que Dios da palabra a los profetas y de esta manera le llega la palabra. El 1.4. Él usa la misma expresión en todos esos versos que hemos leído, usa la misma expresión que vino palabra de Jehová.
Ahora, ¿en qué momento vino? Pues en este caso, ¿verdad? Nosotros no dice claramente en qué momento vino, pero vino palabra de Jehová. Yo no sé si usted entiende, ¿verdad? Pero realmente cuando vemos esta forma natural de Dios hablar al hombre del corazón, entendemos que cuando uno es pastor, predicador, la palabra de Jehová viene a nuestros corazones. Es una forma que nosotros una cosa que nosotros no podemos explicar. Dios da el mensaje y te lleva a ti a predicar algo que tú realmente pues tienes que predicarlo porque Dios te llevó a eso. Mire, a veces nosotros los predicadores luchamos mucho con qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a predicar, porque no queremos predicar algo, porque mira, no, a lo mejor esto no está correcto, pero Dios insiste. Y déjame decirte cómo Dios insiste. Tú te pones a buscar otra palabra y no puedes, no te funciona. Y sin embargo esa está clara para ti y la entiendes. Y tú dices, no, pero ese mensaje es muy fuerte. Déjame buscar para acá y quieres ablandar el mensaje. Y Dios vuelve y no te deja. No te deja, hermanos. Es una cosa que yo no puedo explicarla porque es que se me queda en la mente. Es una cosa que Dios usa para darnos palabra de Dios. Y yo creo que los profetas, esa era la manera. ¿Alguien lo tiene para leerlo? 1:4. Ajá. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y ahí comienza a hablar, ¿verdad? Todo lo que va a decir Dios, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y que ellos te recibían el mensaje de Dios y los profetas lo llevaban. Pero todo esto es para mostrarnos que también vino palabra de Jehová a Jonás de la misma manera. Tiene que irte a Nínive y la palabra fue clara, las instrucciones fueron claras. Ahora, en el caso de Jonás, las instrucciones de Dios consisten en solo un versículo que describe la maldad de una ciudad distante en una tierra extranjera. Ese es lo que dijo el hermano. Es unas instrucciones claras. Vino palabra de Jehová y dijo, ve a Nínive. Vamos a ver qué fue lo que dijo Dios a Jonás. Búsquelo ahí. ¿Cuál fue la palabra exacta que Dios le dio? En este caso, él le habló, como dice aquí, de la maldad de una ciudad. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando habló con Jonás. Levántate, ve a Nínive. Levántate, exacta, ahí está la palabra. Levántate, estaba acostado. ¿Sabes? Ese Jonás parece que le ha venido algo, ¿sabes, hermano? Estaba durmiendo en el barco y ahora Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que las instrucciones fueron claras, o sea, no había otra cosa que ir allá a Nínive y hacer lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Yo creo que usted se dé cuenta de algo. Jonás, dice la Biblia, que se fue para Tarsis, ¿verdad? Compró un pasaje. ¿Qué pasó con Jonás? Escuchó la voz de Dios, el mensaje de Dios, las instrucciones de Dios y las pensó, hermano, las analizó. ¿Y qué se debe hacer cuando tú recibes el mensaje de Dios? Obedecer, hermano. Uno tiene que obedecer la voz de Dios. Es que yo quisiera darle algunos ejemplos, pero a veces uno se pone, no, fíjate, es como le pasó, creo que al hermano Walter, y que algunos han pensado aquí, vete, predícale a esa persona. No ha recibido una orden de Dios así. Háblale a esa persona. Eso uno comienza a pensar, pero fíjate, no le está mal. A lo mejor a esa persona no le gusta que yo le hable de Dios. Y empieza uno a analizar y termina uno desobedeciendo a Dios. ¿Qué debe hacer Dios? Vete, dile como el mensaje que le dio a Walter, que estaba mencionando. Vete, dile que le quedan pocos días. Amén, Señor. Eres tú, gloria a Dios. Voy a hablarle. Mira, te quedan pocos días. Imagínense que Elías recibe el mensaje para hablarle al rey y le dijo, te quedan pocos días. Así fue ese mismo mensaje. Y el rey se puso a llorar y Elías se fue. Arregla tu casa, que te quedan pocos días. Imagínense que un profeta venga o alguien cristiano venga y le diga eso a usted. Te quedan pocos días. Si se lo dice para que se lo diga una persona, como pasó con Walter, empezar a pensar, lo dicho, después le preguntó al hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el hermano? Vete, si Dios te está diciendo ve, hermanos, vamos a recibir muchos mandatos de Dios en nuestro corazón y tenemos que entender que es la voz de Dios y debemos obedecer. Debemos obedecer. Yo no sé
¿Qué pasará si, por ejemplo, está en la escuela la nena y Dios le dice en el corazón a Alejandra, vete, predícale a tu mejor amiguita y dile que Cristo la ama? Y Alejandra dice, no, es que es mi amiguita, a lo mejor no le gusta, ¿verdad? Es americana, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? Porque los americanos son así. Y ella va a una iglesia allá, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué tú crees, Alejandra? ¿Y qué pasa? Al otro día la niña, la mejor amiguita, se muere. Y ella tenía la oportunidad de haberle hablado. Por eso es que tenemos que obedecer la voz de Dios. Este es el punto del estudio, Era ¿verdad? determinante el mensaje. Sí, vamos a ver el otro punto aquí. Ajá, aquí tenemos ¿Cuál es otra palabra para usar para pregonar? pregonar. Puede ser predicar. Predicar. En este caso, pregonar. Aquí usa la palabra pregonar porque tenía que él hablarle al pueblo en una forma de mensaje caminando. O sea, que iba a ir por todo el pueblo pregonando. Le quedan 40 días. O sea, esto se va a destruir 40 días. Pero lo que estaba haciendo era predicando. Por otra palabra sería predicar. Pregonar, predicar. Sí, como hacen en nuestros países, agarran un aparato, Interesante, ponen el sí. nombre de un megáfono y andan en calle. Está pregonando Está la pregonando, palabra de eso es Dios. lo que hizo Jonás. Está predicando, exacto. Y es lo que él tenía el mandato de irse. El punto era que él tenía que ir por toda esa ciudad, caminando y hablándole a todos. Y eso pues llegó a los oídos del rey, porque él también habló al rey. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del interés y la preocupación de Dios? ¿Qué preocupación tenía Dios en este caso con Jonás y ese pueblo? ¿Qué preocupación ustedes creen que había en la mente de Dios? ¿Qué es lo que pregunta aquí, verdad? ¿Qué nos dice esto que está pasando sobre la naturaleza del interés y la preocupación de Dios? Dios no quería destruirlos, hermano. Él No. quería perdonarlos. Él quería darle una oportunidad, hermano. Como lo hace con Como hace con nosotros y como lo hace con la gente. Dios le da una oportunidad. No los quería destruir inmediatamente porque Dios lo pudo haber hecho. Pero dice, la maldad ha llegado hasta mí. Vete avísales. Vete pregónales. Por eso que una dijo, yo soy un predicador tan famoso. Estoy en la fama de ser el mejor profeta. Y voy allí, yo sé que Dios lo va a perdonar y voy a quedar yo mal. Porque después que le dije, eso era. El interés de Dios era darle una oportunidad. La preocupación de Dios era que ellos entendieran que tenían que arrepentirse. Y el interés de Dios, cuando nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, es que Dios quiere darle la oportunidad a la gente. Nosotros no podemos tener una mente en teología y no una mente espiritual y del amor de Dios. Por ejemplo, yo cuando voy a predicar, yo no estoy pensando si estoy predicando a los escogidos. Yo estoy pensando que estoy predicando a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y yo tengo que predicarle a todos. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Veamos otro punto importante de esto. Entonces nos dice, compara con el Salmo 24.1. ¿Quién lo puede leer? Vamos a ver si... de Jehová es la tierra, plenitud del mundo y los que en él Ese habitan. mismo. Ese ya el hermano lo dijo. ¿Se lo aprendió usted de memoria? Repítalo, hermano, repítalo. De la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando comparamos el interés de Dios, estamos viendo que Dios es soberano sobre toda la tierra. Y eso es lo importante que tenemos que entender nosotros de la historia de Jonás. Dios es soberano, conocía todo lo que había, sabía que este pueblo tenía maldad y quería darle una oportunidad de arrepentimiento. El otro punto después del Salmo que nos explica la soberanía de Dios, también veamos Proverbios 15.3. Vamos a ver quién lo tiene. Proverbios 15.3. Ajá. En ese punto que dice la preocupación de Dios, a diferencia de otros pueblos, está diciendo Dios que ese pueblo específicamente, Nínive, no sabía realmente cuánta maldad, o sea, sabían que estaban haciendo mal, pero dice que ellos no sabían discernir entre derecha e izquierda. Sí, Que, eso dice. que ellos no sabían discernir. Quiere Bien, decir mi hermano. que era alguien que no tenía conocimiento de él, a diferencia de otros pueblos que teniendo conocimiento de él hacían lo mismo.
Exacto. Ese pueblo no tenía conocimiento, por eso es que ellos estaban así. Es que si leyeron el libro, se dan cuenta que ese pueblo no sabía distinguir entre la diestra y la siniestra. Era un pueblo que estaba completamente ignorante. Y Dios sabía que ellos necesitaban conocer la palabra, conocer a Dios, conocer al Señor. 15:3, ¿qué dice? Proverbios. Ajá. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso es lo que nos dice el estudio, ¿verdad? Los ojos de Jehová están en todo lugar. Quiere decir, ¿cómo hablamos de ese término teológico sobre que los ojos de Jehová están en todo lugar? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama teológicamente? Omnipresente. Omnipresente. Ese es el término teológico. Omnipresencia. Dios está en todo lugar y sus ojos están sobre toda la tierra. Nosotros no podemos entender eso. Nuestra mente es muy finita para entender eso. Pero Dios lo ve todo, hermano. Dios lo conoce todo. Y Dios trabaja con nosotros con todo. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han visto cómo Dios trabaja con nosotros. Cuando somos, vamos a la palabra, como somos impertinentes y estamos haciendo algo, Dios hasta nos pone trabas, hermano. ¿Sabías eso? Dios hasta nos pone trabas. Y usted sabe que Dios, ¿sabe? Nos pone trabas, nos pone situaciones en que nosotros podemos aprender de esas situaciones, pero nos damos cuenta que Dios está tratando con un asunto de nosotros. Que Dios está diciendo, a ver, aquí está esto, pero tú insistes y eres impertinente y haces, y Dios viene y te pone trabas. Y no diga, no es el diablo atacándome, es que usted tiene la culpa. Sí, porque entonces le echamos la culpa al diablo. No, es que usted tiene la culpa. Dios va a corregir. ¿Por qué? Porque nos ama. Y él conoce todo lo que está en nuestros corazones y Él sabe nuestras debilidades. Y cuando usted le está pidiendo a Dios ayuda, Dios quiere ayudarlo, pero si usted sigue persistiendo en algo que Dios no le agrada, Dios va a poner trabas. Y Dios lo va a hacer con mucho amor, pero lo va a hacer. Veamos otro punto más del estudio. El profeta fugitivo. Vamos a leer el Salmo 94 del 8 al 11. Hágame el favor allí que lo pueda leer. El Salmo 94 del verso del 8 al 11. Así que estamos estudiando un estudio inductivo. Estamos viendo cosas ahí, aprendiendo de todo lo que nos enseña la Biblia. Y buscando, ¿verdad?, entender claramente el mensaje de la situación del profeta Jonás para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Leo? Sí, por favor, hermano. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, Sí. ¿cuándo seréis sabios? Ajá, no, está el 11. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Si comenzamos con el verso 8 que ella leyó, esto es prácticamente una forma de Dios hablar para hacernos conscientes de que nosotros somos testarudos. Cuando él está diciendo necios, dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, que esa palabra fatuo es como tonto, pero en Puerto Rico le decimos zángano. Yo no sé si usted sabe esa palabra. También allá dicen zángano, es una mala palabra allá. Zánganos, los malos. Los malos son unos zánganos. En Puerto Rico son unas personas tontas. No, allá son los malos, que Sí. zánganos porque vienen y pellizcan y le... Date quieto, zángano, le dicen así. Sí, pero ese es un zángano, porque es que como los zánganos son los que solo andan mordiendo de las avispas. Ah, ok. Las abejas, los zánganos son los varones. Ah. Entonces es solo de Esos son los varones, son los zánganos. de las abejas, en abejas de miel, el zángano, Sí, es que son sí, porque está la reina y están los zánganos. Ajá, entonces es un gran vivo, ese solo Interesante. comiendo. Después le dicen los zánganos a uno porque es bien vivo, lo andan Ah, sí, muy de bien, zángano. picante. Aguardan las cosas Pues, porque se las acaban. Eso es lo que está diciendo Dios. No seas zángano, ¿verdad? No seas necio,
¿Cuándo seréis sabios? Esa es otra palabra. ¿Cuándo vas a buscar la sabiduría de Dios? Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque el hombre no se da cuenta, y esto es una realidad, hermano, y tenemos que analizarlo. El hombre no se da cuenta hasta cierto punto quién es Dios. No sé qué, a veces tenemos una idea, a veces tenemos ideas equivocadas de quién es Dios. Y él, para que entienda quién es Dios, él usa estos términos. El que hizo el oído, en otras palabras, ¿usted cree que Dios no está oyendo? Pastor, a mí me gusta esta versión, una versión internacional. Sí, esa. Porque habla más claro. Sí, más para nosotros. Ajá. Dice, entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? Exacto. ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrija a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Absurdo. Y esa versión, por supuesto, la versión internacional, es una versión que trata de llevarnos a nosotros al idioma nuestro. Y lo que está diciendo precisamente en todo ese sentido es, no te equivoques con Dios. Dios oye todo, Dios lo ve todo, y Dios corrige, y el que corrige a las naciones no nos va a corregir a nosotros. Hermanos, eso es como, despierten, ¿sabes? Eso es como lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Cómo Jonás se atrevió a darle la espalda a Dios y huir? ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Y a veces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo nos atrevemos nosotros a desobedecer a Dios? ¿Cómo nos podemos atrever a hacer eso? Eso es lo que está queriendo el estudio hacernos ver. Y dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y eso es un resultado de hacernos ver que Dios conoce a cada uno de nosotros. No hay manera, hermanos, que estamos sentados aquí, de que nos escapemos de todo lo que Dios está viendo. Yo tengo como un pensamiento de para la gente que dice, no, que Dios nunca hace nada, es que Dios tiene preparado el lago de fuego y con eso va a ser suficiente. O sea, Él sabe que, ¿para qué va a hacer algo ahorita? Si el lago de fuego le va a sobrar. Exacto. Van a tener suficiente, entonces ¿de qué me sirve hacerles algo ahorita? Por eso Él ya tiene como el desahogo para la gente, porque todos los impíos dicen, no hace nada. Sí, Entonces, pero le va a llegar su día. Entonces por eso Dios no hace nada, porque ya tiene ese... Pero con nosotros, sus hijos, el trato es como a hijos. Nos corrige, nos hace ver la importancia de entenderlo a nosotros, sus hijos. Porque el impío, como eso digo yo, el impío dice que no. Ese tiene su destino. Pero nosotros, sus hijos, Él nos corrige y nos hace ver la importancia de la obediencia a Dios. Y si usted, yo creo que todos nosotros, pienso que todos nosotros de alguna manera vemos que Dios nos corrige y tenemos que decir, oye, esto es culpa mía. A veces queremos echarle culpa, no, esto es culpa mía. Dios me está corrigiendo. Y qué bueno ver que Dios te corrige, porque tú aprendes ¿a qué? A no volver a hacerlo. Y Dios te corrige y tú aprendes a no volver a hacerlo. Así que la experiencia con Dios, hay un escritor que habla de un libro, que si usted lo consigue algún día lo puede leer, muy bueno, Mi experiencia con Dios. Él habla de cómo Dios lo guiaba en la vida y cómo él aprendió de muchas situaciones y cómo Dios lo guió en su vida ministerial. No me acuerdo el nombre en este momento, pero este era un autor, escribió varios libros de mi experiencia con Dios. Y yo creo que nosotros todos debemos procurar tener esa experiencia con Dios y entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No ver otra cosa, ¿verdad? Sino ver que Dios está haciendo algo con nuestra vida. Vamos a ver Jeremías 23, del 23 al 24, verso 23 y 24, Jeremías. Vamos a aprender estos pasajes y vamos entendiendo qué está pasando con Jonás. ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Qué te pasa, Jonás? ¿Qué estás haciendo? Que te vas para el otro lado. Jeremías 23, 23 y 24. Vamos a ver si lo tienes ahí. Vamos a ver.
¿Quién lo tiene por ahí? Dice, 23, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿El 24? Ajá. Desde muy lejos se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, no lleno yo el cielo y la tierra para que contestemos, si tú lo llenas todo. Todos esos versos están hablando de la soberanía de Dios. Y es una loquera nosotros no obedecer a Dios. ¿Qué dice estos pasajes? Vamos a hacer la pregunta ahora. Los hemos analizado, pero ahora vamos a contestar nosotros inductivamente. Vamos a hacer el estudio inductivo. ¿Qué dicen estos pasajes sobre la capacidad de Dios para ver el corazón de todas las personas? ¿Qué es lo que dicen esos pasajes sobre la capacidad de Dios de ver a todas las personas? ¿Qué nos está diciendo? Que nada fuera de... Que no hay nada que se le escape a Dios. Nada, nada. ¿Qué tú crees, Cristian? Dios, Cristian, lo ve todo. Y si nosotros vemos que Dios lo ve todo, podemos decir con mucha verdad en nuestros corazones, Dios es misericordioso. Porque Él lo ve todo de nosotros. ¿Ah? Siempre fiel. ¿Cómo es? Fiel Y fiel. y verdadero. Y verdadero. Y fíjense que Dios lo ve todo. Y la Biblia dice, y no nos ha consumido. No nos desampara. No nos ha dejado, ha tenido misericordia con todo lo que sabe Dios de ti y de mí. Y todos los pensamientos que tenemos erróneos a veces, y todas las cosas que nosotros pensamos y analizamos, Dios la está viendo. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. Así que lo que dicen estos pasajes es que Dios conoce todo nuestro corazón y toda nuestra vida y no hay manera que podamos escaparnos de Dios. Vamos a seguir con esta parte. Ya, esa era la última parte, hermano. Terminamos temprano. Es que no pude terminarlo hoy. Vamos a seguir la semana que viene. Ese era el último slide, no lo sabía. Así que lo tenemos que dejar hasta ahí. Ahora, léase en el libro de Jonás, porque vamos a seguir estudiando en forma inductiva. Vamos a seguir encontrando cosas. ¿Qué hemos aprendido durante estos primeros versos? Hemos aprendido la importancia de obedecer a Dios, pero más todavía hemos aprendido que Jonás, un profeta, no analizó lo que estaba haciendo. Y es por eso que se metió en un pez, en el estómago de un pez, y pasó lo que pasó, hermano. Así que nosotros hemos aprendido que debemos obedecer a Dios y que Dios habla a tu corazón. Aprendamos a oír la voz de Dios y a ser obedientes a esa voz de Dios. Y poco a poco, en este estudio inductivo, vamos a seguir aprendiendo de lo que pasó con Jonás y todo lo que tenemos que aprender de esta historia. Amén. ¿Ok? ¿Aprendiste algo hoy? Ok. Vamos a estar puestos en pie. A mí me llama la atención que estamos viendo a estos niños crecer. Alejandra está creciendo un montón. Y Cristian está más alto que yo, y llegó más bajito. Nuestros niños están creciendo y tenemos que orar mucho, hermanos, porque la vida cristiana no va a ser fácil para ellos y esperamos en el nombre del Señor que le puedan servir al Señor y que puedan seguir. Igual que Génesis está creciendo, mira qué grande. Dios mío. Acá está todavía sí. Moses. Ya está grande, ya. Wilmer, despide una oración. ¿Ok? Deja que Wilmer nos pida una oración y después dice ella. ¿Qué tiene ahí? ¿Dónde está el rato? ¿Dónde está todo él? Despide una oración, mi hermano. Dios Todopoderoso, te damos gracias por nos permites estar una vez más aquí escuchando tu palabra, Señor, para tener más conocimiento. Gracias por todo lo que has permitido, Señor Jesús. Guarda las palabras en nuestros corazones para que podamos entender, Señor, tu bendita palabra. Llévanos en bien a nuestro hogar, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que están presentes. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. No se ha quedado ofrenda, hermano, pero vamos a